Buen día, estimados amigos. Tenemos en el centro de servicio esta pantalla de 50 pulgadas de la marca Daewoo, modelo DAW50UR, que presenta un fallo de pantalla oscura. El cliente nos refiere que de momento se dejó de ver, se puso oscura. La conectamos a la red eléctrica. Aquí vamos a observar que encienden los LEDs. Vamos por la parte de enfrente. Ligeramente golpeamos el display y vemos que hay el típico destello que nos indica que los LEDs están encendidos, pero la pantalla en ningún momento se ilumina. Vamos a hacer una revisión de voltajes, buscando los voltajes principales, como son la alimentación de VCC que viene de la tarjeta main. El punto de revisión sería este. Vamos a revisar que el voltaje sea correcto. Dice que debe haber un voltaje de 12 voltios. Lo comprobamos, tiene 12.1. Vamos a los conversores. Nos encontramos por aquí una nomenclatura que dice VCC 1V8. Lo revisamos y tiene 1.9. Digamos que está en rango. Tenemos aquí una nomenclatura que nos dice VCC 3V3. Lo revisamos y efectivamente tiene 3.4. Tenemos aquí un regulador lineal. Nos da 0.6 en un extremo. En el centro nos da 1.9. Consideramos que es el regulador de 1.8 que nos está dando 1.9. Vamos a revisar la entrada en esta bobina. Tenemos los 12 voltios de la entrada de la alimentación. Del otro lado también tenemos 12 voltios. Posteriormente vamos a revisar sus señales. Este diodo nos da 11.9, 12 voltios. Ahora vamos a buscar los puntos especiales de VGH. Aquí tenemos VGH in, nos indica la nomenclatura. Y tenemos 0.0017 voltios. Quiere decir que no existen, no están presentes. Tenemos un VGL2. Lo mismo, también no tenemos voltaje. Vamos al VGL1. Tampoco tenemos voltaje. Entonces, pues vamos a desconectar las membranas. Posiblemente haya algún daño en la tarjeta incorporada al display. Vamos a desconectarlas para saber si no está por ahí el corto que nos esté bloqueando o protegiendo el funcionamiento del conversor DC a DC. Ya hemos desconectado las dos membranas que van conectadas a la tarjeta incorporada del display. Ahora vamos a volver a medir los voltajes altos, en este caso el VGH, que consideramos que debería estar en unos 26, 28 voltios. En este caso estamos en el VGH in, no tenemos voltaje. Pasamos a VGL y tampoco no tenemos voltaje. Hay un detalle con esta tarjeta Tecon. Esta tarjeta Tecon, ahorita en el momento de haber desconectado las membranas, también estamos abriendo un puente de comunicación entre este punto, entre el punto de esta resistencia, que es el pin de un extremo del conector que va hacia la tarjeta incorporada al display, y en el otro extremo, también otra vez en el último pin, tenemos también aquí una pista que nos lleva a este punto. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es unir esos dos puntos
que funcionan como el efecto T-Con Ready en algunos modelos de Samsung. Vamos a activarlos y vemos cómo nos funciona o qué efecto nos produce. Antes de hacer esa conexión, vamos a probar aquí con el osciloscopio las señales que nos está produciendo cada uno de los conversores en la tarjeta. Vamos aquí al punto donde nos dio 1.9. Vamos a medirlo. Y efectivamente dice que nos está dando aquí 2.1. Pasamos al voltaje de 3.3 y efectivamente dice que nos está dando 3.6. Estas lámparas que no dejan ver claramente el osciloscopio. Vamos a medir la señal en uno de los extremos de la bobina. Ahí es donde están saliendo los 3.6. De este lado nos tiene que marcar la señal y efectivamente está presente. En un extremo de la bobina vemos la señal. Dice que tiene ahí un voltaje máximo de 8 voltios con un voltaje pico a pico de 10.6 con una frecuencia de 498 kHz. En el otro extremo de la bobina ya estamos recibiendo el voltaje de 3.6 voltios. Ahora vámonos a esta bobina, esta que ven aquí ustedes. Esta recibe la alimentación que viene de la tarjeta T-Con. Esta recibe 12 voltios. Entonces vamos a subir un poco el voltaje aquí. Lo subimos a 5 y medimos en un extremo. Nos está dando 9.2. En el otro extremo también nos está dando 9.2. Quiere decir que esta bobina o este punto de conmutación no está trabajando. No está trabajando porque ahorita no está trabajando porque las membranas están desconectadas y la comunicación de los puntos que se podrían conocer como activación para T-Con Ready no están conectados. La tarjeta, la tarjeta T-Con podríamos decir que está desactivada. Vamos a medir esta otra señal en ese otro conversor. En este lado tenemos la frecuencia de 501.9, 508, 506 kHz con un voltaje de 9.8, 10 voltios como máximo, voltaje pico a pico de 14.4, pero vemos que ligeramente está como que fluctuante. Del otro extremo de la bobina, en el otro extremo, nos está entregando un voltaje de 1.8 voltios, pero negativos. 1.8 voltios negativos. Y en este extremo vemos su frecuencia y su voltaje en positivo. En este punto, al otro lado de la bobina, nos marca un voltaje de menos 1.8 voltios con 800 milivoltios de pico a pico. Entonces lo que vamos a hacer ahora sí es unir los puntos que podríamos decir que son para la prueba de la T-Con, y ya desconectadas las membranas en las que suponemos hay un corto en la tarjeta incorporada, vamos a ver si nos arranca la T-Con y así vamos a pasar al siguiente procedimiento. Aquí tenemos ya unidos los puntos para activar nuestra tarjeta T-Con. Vamos a volver a medir las señales en las bobinas. En esta que nos
entrega la frecuencia de 497.6 kHz con un voltaje de 9.4. Ahora vamos a medir la bobina de 12 voltios. Nos está marcando 9.2. En el otro extremo, ahora sí ya tenemos frecuencia. En el otro extremo, que hace un rato solamente nos medía los 12 voltios, ahora sí ya tenemos frecuencia. Tenemos una frecuencia de 498.2 kHz. Tenemos ahora sí un voltaje máximo de 13.4 voltios y tenemos un voltaje pico a pico de 17.6 voltios. Esto nos indica que ahora sí ya está trabajando nuestro conversor en modo activo. Vamos a medir ahora los voltajes conocidos como VGL y VGH. Tenemos aquí el VGL1 que dice aquí VGL1. Ahora sí nos está midiendo un voltaje negativo de menos 8.8 voltios. Nos vamos al VGH. Este es el punto. Y ahora sí tenemos un voltaje de menos 8. Ay, perdón, otra vez aquí me equivoqué. El punto de referencia aquí dice que es VGL2. Entonces nos tiene que seguir dando un voltaje negativo, menos 8.8 voltios. Ahora sí vamos al VGH. Tenemos en este punto un voltaje de 20. De 20 vamos a subir un poquito la escala. Venimos nuevamente al punto. Y ahora sí nos mide aquí 22.4 voltios. Quiere decir que ahora sí está trabajando la TECON. Ahora sí nos está activando los voltajes de polarización VGL y VGH. Es momento entonces ahora de conectar las membranas. Conectaremos primero la del lado derecho y si nos trabaja va a ser indicativo de que el problema va a estar en el lado izquierdo. Ya ni para volverla a conectar, puesto que en un inicio empezamos conectándola y definitivamente no se nos activaba la TECON. Ya trabajaremos en esa área para hallar o tratar de hallar el defecto. Es común que en este tipo de pantallas los capacitores lleguen a ponerse en corto, en fuga, o a veces internamente el propio display entra en fuga o en corto, en conducción entre VGL y VGH. Vamos a hacer esa prueba para concluir el video y seguir con el procedimiento. Bueno, pues como podrán ver, ya hemos conectado la membrana del lado derecho. La del lado izquierdo aún sigue desconectada. Vamos a medir el punto de la bobina donde está la frecuencia. Conectamos y vemos que se mantiene el trabajo de conmutación. Esto nos indica que el conversor en el lado activo, en el lado potencia, ya está funcionando. Vemos aquí los puntos de prueba como VGH 22.4, VGL menos 8.8 voltios. Vamos a medir el voltaje también en el modo multímetro para que quedemos convencidos. Vemos el voltaje de este lado de la bobina, donde medimos la conmutación. El multímetro solo nos va a dar la lectura en voltios, 12.0, pero para saber si está funcionando la conmutación es necesario poner ahí un osciloscopio para ver si se presenta la señal de conmutación. Vamos a medir el VGL, ponemos en el punto de VGL y dice que tenemos menos 6.048 voltios, un voltaje negativo.
y vamos al VGH, nos indica que tenemos un voltaje de 24.7. Con esto concluimos entonces de que del lado derecho de la pantalla, visto por la parte de atrás, posiblemente no está el problema. El problema es posible que se encuentre en el lado izquierdo, en este lado del lado izquierdo de la pantalla, vista por la parte de atrás. Ya nos tocará hacer la revisión de los componentes que van incluidos en la tarjeta incorporada al display. Cabe mencionar que aunque ya están entrando algunos pulsos al display porque ya se activó la Tcon, la pantalla todavía sigue sin presentar brillo, probablemente porque es del otro lado de la membrana donde entran las polarizaciones de VGH y VGL. Ya posteriormente les indicaremos qué pasó después de haber hecho las pruebas correspondientes. Por mi parte, en este video ya parece que se alargó mucho. Muchísimas gracias. Espero que les haya servido como dato para sus futuras reparaciones y que les haya ayudado. Gracias, hasta luego.